bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les quiero enseñar cómo crear tu propio negocio con suculentas desde cero. Les quiero explicar cómo generar ingresos adicionales con nuestras plantas que son nuestra pasión. Yo actualmente vendo plantas y les quiero ayudar a través de mis conocimientos cómo poder llevar a cabo con éxito este trabajo o este emprendimiento que empezamos con nuestras suculentas. Es importante aclararles que el ingreso con el negocio de nuestras suculentas no requiere de mucha inversión ni mucho tiempo, ya que son unas plantas muy fáciles de cultivar y de tener en casa. Este ingreso que generamos con nuestras plantas es un ingreso adicional, es un ingreso independientemente del trabajo que tengamos. No tenemos que esclavizarnos ni estar todo el tiempo con ellas. Eso es lo mejor en este mundo pequeño de las suculentas. Si quieres aprender más sobre temas de plantas, te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Si tú eres nuevo en este mundo de las plantas, no te preocupes. En mi canal vas a encontrar un curso totalmente gratuito. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que te suscribas y lo veas desde cero. Para poder llevar a cabo este negocio de plantas debemos tener en cuenta 7 puntos importantes. El primer punto es el sitio a donde vamos a llevar nuestras plantas. Tenemos que verificar antes de comprar nuestras plantas que si este punto cuenta con buena iluminación o es más de semisombra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese sitio debemos comprar nuestras plantas, porque si compramos unas plantas que no nos vienen bien a ese lugar, se nos van a empezar a morir. Hay que tener en cuenta que a la mayoría de las suculentas les encanta el sol. Recordemos que hay unas que toleran más el sol y las otras la semisombra. Por ejemplo, esta planta es de sol directo. Si la llevamos a un sótano o a un lugar donde no tenga luz, ella se va a empezar a marchitar y posteriormente morirá. Esta otra es de sombra. Si la ponemos al sol directo, se nos va a poner negra, se empieza a marchitar y le ocurre lo mismo que la anterior. Entonces, no olviden escoger un buen punto donde llevaremos nuestras plantas para que no se nos vayan a morir. El segundo punto es comprar nuestras plantas. Si ya las tienes, no importa, las vas a empezar a reproducir. En el curso que les mencioné anteriormente, hay 4 métodos de reproducción: reproducción por hoja, reproducción por decapitación, reproducción por esqueje de tallo o por hijuelos. De esta manera vas a empezar a multiplicar tus suculentas y así ampliamos nuestro inventario para empezar a venderlas. Ahora, si no cuentas con las plantas, tienes 2 opciones. La primera, comprar plantas madres y empezar a reproducirlas. Este procedimiento tarda entre 3 o 4 meses. La segunda opción es comprar nuestras suculentas al por mayor. Estas plantas las conseguimos directamente con distribuidores o las podemos comprar en plazas o en viveros y nos salen mucho más económicas y al alcance de todos nosotros. En este aspecto les voy a hacer una recomendación. Cuando compremos nuestras suculentas al por mayor, las tenemos que revisar, ya que estas plantas en algunas ocasiones traen plagas o vienen enfermas. En mi canal, en el curso que ya les mencioné, vienen todos esos pasos de cómo revisarlas para que no fallemos con nuestras plantas. Bueno, también les quería compartir que cuando compremos nuestras plantas al por mayor en los viveros o en las plazas, las debemos pedir sin maceta. Las vamos a pedir a raíz pelada, sin tierra y sin la maceta. Esto nos hace que nos salga más económica y así las podamos vender a mejor precio. El tercer punto es nuestra maceta. Este punto es muy importante porque es el que le genera el valor a nuestra planta. Por ejemplo, esta maceta
vale 300 pesos colombianos. Si yo pongo o planto este cactus en una maceta de este valor, este cactus me queda costando 10.000 pesos colombianos. Pero si yo planto este cactus en esta maceta decorativa y sus piedritas, nos genera mucho más dinero. Por ejemplo, este cactus, así como está, cuesta alrededor de unos 25.000 pesos colombianos. Y así, con nuestras macetas decorativas, vamos a generar más dinero para nuestro negocio. Por ejemplo, esta planta, la Echeveria Black Prince, y esta, que es la Echeveria conocida como el Caballero de la Noche, tienen el mismo valor, pero esta, al colocarla en una maceta decorativa, nos genera el doble del precio. Esta, que tiene esta maceta reciclable, cuesta casi la mitad de lo que cuesta esta. Entonces, para que generemos más dinero o más valor a la planta, debemos ponerlas en macetas decorativas y así generamos más dinero para nuestro negocio. El cuarto paso son los cuidados en casa. A estas planticas las tenemos que revisar periódicamente, ya que a veces con el abuso del riego o a veces por la humedad, cuando no tienen una buena ventilación, empiezan a sufrir de plagas. Entonces, cuando ya las vamos a vender, ya están deterioradas y ya la planta la perdimos. Entonces, en mi canal hay muchos videos explicativos sobre los cuidados de esta, pero si ustedes no tienen mayor información con ellos, yo les dejo acá en una tarjetica otro video para que tengan mayor información sobre el cuidado de estas y así podamos llegar a un éxito total con nuestras plantas. El quinto punto son las ventas. Antiguamente, para vender nuestros productos, debíamos alquilar o arrendar un local. ¿Qué pasa con esto? Que al vender nuestros productos nos generaba mucho dinero, pero al mismo tiempo teníamos que pagar ese arriendo o ese cover. Además, teníamos que pagar servicios, empleados y ahora, con el tema de la pandemia y el crecimiento del comercio electrónico, lo podemos hacer de forma virtual, fácil y rápido. Ustedes se preguntarán cómo hacer para incursionar en este mundo digital. Hay dos formas de hacerlo. La primera, por redes sociales, que son las más utilizadas. Y la segunda es por plataforma, que son las que se dedican a los negocios por internet. Para empezar, nuestro negocio por redes sociales lo podemos hacer de tres maneras. La primera es por WhatsApp, donde podemos publicar nuestras fotos de nuestros productos para que nuestros amigos las vean. Si ellos están interesados, posiblemente serán nuestros primeros compradores. La segunda red más usada es el Facebook, donde hay un espacio que se llama Marketplace, donde podemos entrar y compartir nuestros productos y vamos a interactuar con otras personas, tanto para la compra o para la venta de nuestros productos. Para hacer estas publicaciones no nos toman más de 2 o 3 minutos. Si a ustedes no se les facilita, en YouTube hay varios tutoriales donde te van a enseñar para que te faciliten este mundo de las redes sociales. La tercera red más usada es Instagram, donde allí podemos subir nuestras fotos a manera de catálogo y también podemos poner la descripción de nuestras plantas, tanto precios, y así podemos obtener más seguidores para nuestro negocio. La segunda forma para incursionar en el mundo digital son las plataformas. En este caso, acá en Colombia nosotros utilizamos dos, Mercado Libre y OLX. Mercado Libre es una de las plataformas más seguras. Yo la recomiendo porque también la uso. ¿Cómo funciona esta plataforma? Nosotros publicamos nuestros productos y ellos se encargan de vender nuestro producto. Cuando ya lo hayan vendido, entonces ellos nos contactan a nosotros
y la persona que compró el producto les va a consignar a Mercado Libre. Mercado Libre nos manda la dirección del comprador para que nosotros enviemos nuestro producto. Cuando ya enviamos nuestro producto y la persona lo haya recibido a satisfacción, que haya llegado bien, entonces Mercado Libre nos hace el desembolso siempre y cuando la persona haya quedado satisfecha con nuestro producto. La otra, más utilizada, es la OLX. Esta tiene un funcionamiento muy similar al Marketplace. También publicamos nuestro producto, nos compran el producto, nos contactan, nos consignan y nosotros les hacemos el envío o ellos vienen por él y también a satisfacción. El sexto punto es el empaque. En el día de hoy les voy a compartir las formas que yo uso para que nuestras plantas lleguen bien a su destino. La primera es de la siguiente manera. Vamos a sacar nuestra planta, esto lo llamamos a raíz pelada, entonces sacamos nuestra planta, le damos a limpiar sus raíces, nos queda de esta manera, la vamos a colocar con cuidado, porque estas plantas son muy delicadas, y esta tierrita la vamos a colocar en una bolsa, entonces la vamos a colocar de esta manera, con la palita, nos podemos ayudar así. También les puedo ir contando que cuando saquemos nuestras plantas y estén demasiado apretadas, las podemos humedecer unos 30 minutos antes para no ir a herirle las raíces ni maltratar nuestra planta. Bueno, aquí ya quedó nuestra tierra para el envío. Muchas veces, a veces las personas exigen un sustrato nuevo, entonces no le mandamos el que tenemos en la planta, sino preparamos otro y listo. Ahora lo que vamos a hacer es empacar nuestra planta en la misma maceta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos papel periódico, cortamos un pedacito de esta forma, así, y la vamos a envolver, vamos a colocar acá y luego colocamos nuestra plantita así, después cortamos otro pedacito de periódico y la vamos a envolver así, de esta manera. Vamos a colocar las partes así, así, y le vamos a poner una cinta alrededor de la parte de abajo para que nuestra mata nos llegue en perfectas condiciones a su destino y nuestro cliente quede satisfecho con nuestro envío. Entonces nos queda así. Ahora vamos a empacar nuestras piedritas de decoración. Lo vamos a hacer en bolsitas transparentes, nos sale mucho más económico y se ven muy elegantes, muy bonitas, para cuando lleguen a su destino la persona quede muy contenta al ver sus piedritas brillantes y bonitas. La cantidad, pues nosotros ya sabemos más o menos cuántas piedritas se dan para hacer la decoración y nos queda de esta manera. Bueno, vamos a proceder a empacar en nuestra caja de envío. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos nuestra caja, empacamos primero nuestra planta, que nos quede como sentadita, así, después nuestro sustrato y por último nuestras piedritas decorativas. Y nos queda listo nuestra caja de envíos, nuestra cajita feliz. No olviden que cuando vayan a mandar su envío les aclaren a las personas
que estas cajitas son plantas y que son muy frágiles para que ellos tengan en cuenta esta parte y no las vayan a maltratar. Bueno, la otra forma que yo utilizo, que me da muy bien con ella también, es coger un periódico, así, lo doblo y lo coloco de esta manera. Vamos colocando desde acá, así, así, ponemos un pedacito de cinta. Después de que ya lo tengamos acá, lo empezamos a pegar acá también con cinta para que no se nos vaya a mover y nuestra planta no vaya a tener problemas de que sus hojitas se le van a dañar o a partir. Lo tenemos que asegurar perfecto con una buena cantidad de cinta, cosa que la maceta no vaya a hacer ningún movimiento brusco y nuestra planta se nos vaya a dañar. La vamos a pegar bien, bien, bien y nos queda de esta manera. El séptimo punto, y el más importante, es nuestra reputación ante nuestros clientes. Si nosotros prometemos una planta o cualquier producto y enviamos otro, vamos a quedar mal. Entonces, como estamos trabajando con las redes sociales, entonces esas mismas personas a las que les llegó nuestro producto mal van a empezar a publicar del vivero tal, de la persona tal que me envió este producto. En su publicación nos ofreció un producto bueno, de muy buena calidad, pero nos mandó un producto malo, no cumple las expectativas. Entonces aquí empezamos a fallar y hasta ahí llegamos, porque ninguna persona va a querer que nosotros les hagamos envíos. Entonces, para que tengamos en cuenta de ser honestos y seamos unos grandes comerciantes para todo el resto de nuestra vida. En cambio, si nosotros mandamos nuestros productos de buena calidad, de excelente estado, no vamos a tener problemas con ninguno de nuestras personas que nos pidan nuestros productos. Nos va a abrir puertas para crecer en nuestras ventas. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya servido para su emprendimiento. Si deciden iniciar su negocio online, por favor déjalo en los comentarios. De pronto hay otras personas a las cuales les puede interesar. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.